Bueno, oficialmente vamos a arrancar el webinar con un tema que creo que es súper relevante para la realidad que estamos viviendo a nivel regional, a nivel de América Latina y el Caribe. Antes de pasar en materia, vamos a hacer una pequeña introducción de, bueno, para quienes no nos conocen, de quiénes somos. Somos Recainsa, que originalmente Recainsa es el acrónimo de Red Centroamericana de Informática en Salud, pero desde hace ya mucho tiempo no somos Centroamérica, sino somos todas las Américas, así que el nombre ha cambiado a Red Colaborativa de las Américas en Informática en Salud. Y esto pues de alguna forma refleja un poco lo que estamos planteando en nuestro marco estratégico, que estamos arrancando un nuevo periodo estratégico 2025-2030, en donde pues continuamos la evolución que estamos teniendo como organización, donde nacimos como una red de voluntarios, pero hemos evolucionado a una organización legalmente constituida en Guatemala, en los Estados Unidos de América y en la Argentina. Y estamos avanzando también en el trabajo estratégico en otros países donde no habíamos podido tener mayor trabajo, como es el caso de Brasil y el Caribe inglés, asimismo en Estados Unidos. Un poco lo que hacemos, nuestra principal meta como organización, nuestro principal objetivo es la transformación digital del sector salud hacia la cobertura universal en salud, pero tomando como valores la diversidad, la equidad y la inclusión. Para ello, pues nos enfocamos en cuatro áreas de trabajo, una relacionada mucho sobre todo con el sector gobierno, que es los temas de gobernanza, estrategia, regulación e inversión. Luego trabajamos bastante coordinados también con la academia en temas de alfabetización digital y gestión del cambio. Y sobre todo en este nuevo periodo estratégico estamos muy enfocados también en los marcos de referencia internacionales y los estándares de la industria. Allí estamos promoviendo mucho el uso de los estándares de interoperabilidad en salud, pero también en lo que tiene que ver con ciberseguridad, seguridad de la información, inteligencia artificial y otros. Y finalmente la generación de evidencia para la toma de decisiones, que esto definitivamente es muy importante y ahí estamos en, digamos que en dos áreas. La primera que tiene que ver con lo científico académico, que es la publicación en revistas indexadas y en espacios académicos, pero también la generación de documentación técnica, documentación técnico-política que nos pueda servir como referencia para la toma de decisiones en el alto nivel. Esto es entonces nuestra experiencia, más de 16 países en los que hemos trabajado, también a nivel subregional en la región del Sistema de Integración Centroamericano, donde hemos estado trabajando con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, y a nivel subnacional en países federales como la Argentina y México, también estamos trabajando a ese nivel, ¿no? Esto pues nos ha arrojado activos importantes. Lo primero, las personas. Tenemos una red importante de especialistas, de profesionales de distintas formaciones, de distintos países, de distintos sectores, que integran esa fuerza de tarea que tiene Recaínsa, esa posibilidad de poder trabajar en diversos proyectos, en diversas iniciativas. Pero también, como mencionamos, el trabajo que estamos haciendo a nivel de estándares de la industria, somos el socio de la comunidad de OpenHI para América Latina y el Caribe, somos el host de la afiliación de HL7 Internacional para Centroamérica y la República Dominicana. Estamos impulsando espacios de formación en estándares ISO, sobre todo en 27001 y 42001. Este último que tiene que ver con inteligencia artificial. Estamos trabajando en el tema terminológico. Recientemente participamos en una capacitación de la integración de sistemas utilizando el API del CIE-11, ¿no? Que es la nueva clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Estamos trabajando con SNOMED City. De hecho, la otra semana tenemos un webinar con SNOMED City donde vamos a contar un poco la experiencia de OpenHI y la parte de servicios terminológicos. Y estamos también con el tema de LOINC. Por suerte, recibimos la feliz aprobación de un abstract que mandamos para la conferencia global de LOINC,
en Canadá este año, en donde presentaremos la experiencia de adopción del estándar en América Latina. Esto también nos lleva a poder tener entrenamiento certificado en ciertas áreas como HL7 Fire, donde tenemos 3 niveles de certificación, OpenHI, donde estamos generando 2 niveles de certificación. El tema de ciberseguridad en salud, que estamos haciendo un compendio entre estándares como ISO 27001, pero también los marcos de referencia como la ley HIPAA de los Estados Unidos y el GDPR europeo e integrando también algunos frameworks que son específicamente de ciberseguridad en salud, como en el caso de HITRUST o de ciberseguridad en general, como es NIST, ¿no? Y en el tema de inteligencia artificial estamos empujando mucho el tema del estándar ISO 42001, que es el estándar de referencia para la gestión de la inteligencia artificial, ¿no? Si quieren saber más sobre la oferta formativa de Recainsa, pueden escribirnos a formación@recainsa.org, que será un placer compartirles más información. Finalmente, pues ya en materia, este es un webinar que nos emociona mucho porque hemos venido trabajando fuertemente con el tema de OpenHI en la promoción del marco de referencia, lo que la comunidad está haciendo a nivel global y creemos que finalmente pues podemos comenzar a mostrar lo que se está haciendo, ¿no? Para ello, el día de hoy nos acompañará en la primera parte de la sesión Alejandro Benavides, que es ingeniero en sistemas de formación base, con más de 15 años de experiencia en proyectos de salud digital e interoperabilidad como arquitecto y asesor senior en salud digital junto con sus servidores, cofundador de Recainsa y adicionalmente con más de 5 años como consultor internacional, trabajando para OPS, BID, Chisu Program, que era un proyecto financiado por USAID, y además es emprendedor con una startup en Costa Rica llamada Medic. También tendremos al doctor Esteban Hebel. Esteban Eduardo Hebel Neira es médico radiólogo y experto en informática biomédica, graduado en medicina por la Universidad La Frontera en Chile y con un máster en informática biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Ha ocupado cargos claves como director de información médica y asesor senior en informática sanitaria. Y en la actualidad es asesor senior de interoperabilidad en el Ministerio de Salud de Chile y profesor en la Universidad de Chile, donde enseña el sistema de información sanitaria. El doctor Hebel pues, ha participado en proyectos de transformación digital y mejora de la salud pública y contribuyendo también con numerosas publicaciones y presentaciones en conferencias internacionales. Y también nos acompañará el ingeniero Joel Tavares, que es arquitecto de software y especialista en salud digital, con más de una década de experiencia en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas y actualmente dirigiendo el Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la República Dominicana, en donde está liderando iniciativas claves para la transformación digital del sector en el país y también impulsando la adopción de estándares internacionales como el caso de HL7 Fire, entre otros, y también muy involucrado en el diseño arquitectónico basado en el framework de OpenHI. Ha combinado su práctica profesional con la docencia en ciencias de la computación en el Infotep en Dominicana y también promoviendo capacidades locales en el uso estratégico de herramientas tecnológicas. Así que bueno, este es el cuadro estelar que tendremos el día de hoy. En la segunda parte de la sesión tendremos un panel de discusión. En la primera vamos a tener algunas presentaciones. En el orden, primero presentará Alejandro, luego Esteban y finalmente Joel, para, como menciono, pasar a la siguiente parte donde estaremos discutiendo a partir de las preguntas que ustedes nos compartan en el chat. Así que siéntanse en la libertad durante las presentaciones de ir dejando sus preguntas en el chat. Decir que esta sesión se está grabando y posteriormente se publicará en el canal de YouTube de Recainsa, así que hacemos las consideraciones del caso, asumiendo que al quedarse presentes, pues dan su consentimiento a compartir este video. Así que sin más preámbulo, le paso el espacio a Alejandro para poder compartir su presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias.
Sí, no, y también gracias por la invitación. La idea de mi presentación es básicamente hacer una introducción, un abrebocas de lo que es OpenAI y por qué realmente es relevante en la construcción de lo que es una arquitectura nacional de datos en salud. Y esto es porque a lo largo del tiempo en Latinoamérica esto no ha sido una prioridad en sí, en el sentido de que se ha construido mucho, perdón, de lo que lleva la arquitectura de datos en salud, se ha construido mucho en caliente, en lo que se va necesitando y bueno, creo que realmente no es necesario si tenemos modelos ya de referencia que dictan cómo debería ser por lo menos las bases de una arquitectura de datos en salud. Entonces, dicho esto, pues bueno, ¿qué es realmente OpenAI? Aparte de que es una comunidad que está construyendo justamente este modelo de referencia, una comunidad donde están participando diferentes profesionales de todo el mundo, como decía Dani, también como lo que pasa en Recainza, con diferentes perfiles y justamente tratando de resolver o de proponer un modelo arquitectónico de datos en salud que esté basado en estándares y que realmente sea a prueba del tiempo, cosa que no siempre es considerado. Y es importante porque está enfocado, muy, muy enfocado a arquitecturas o escenarios interoperables. Y bueno, y es importante decir que trata de impulsar algunos principios que para mí estos son tal vez los más relevantes, que tienen que ver con la parte de interoperabilidad basada en estándar, es decir, OpenAI está apuntado y estimula el uso de estándares justamente semánticos, terminológicos, muy fuerte y muy relacionado con lo que es HL7, en este caso FHIR, en la construcción de esa arquitectura, las terminologías clínicas, es decir, es totalmente compliant a esto y justamente estimula a la adopción de implementación, obviamente dentro de su arquitectura que en un momento vamos a mirar. También estimula o está enfocado a que la arquitectura sea escalable y sea flexible. Y esto se entiende de que cada país y cada sistema de salud tiene sus desafíos. Así que creo que los que ya hemos estado varios años en este tipo de proyectos sabemos que no podemos resolver el mismo problema con una misma fórmula. Normalmente necesitamos adaptar. Yo que soy de Costa Rica tiene una particularidad en su sistema de salud que lo hace distinto tal vez, y en este caso me tomo los países de los colegas que van a exponer de República Dominicana y Chile. Entonces esto exige de que el modelo de referencia funcione como un punto de base, pero no de que lo que tal vez haya exactamente funcionado o esté funcionando tal vez para Chile o República Dominicana nos vaya a funcionar a nosotros, pero sí que tal vez los enfoques basados en arquitectura, las referencias en cómo establecer las gobernanzas, eso sí, como fundamento nos va a funcionar. ¿Para qué? Para que justamente cuando vayamos incorporando más casos de uso, desarrollando mucho más la arquitectura, pues no esté estancada en un punto y nos permita adaptarnos. Y que obviamente el ecosistema sea modular. Esto me voy a referir un poco adelante en qué significa, pero la idea es esto, ¿verdad? La idea es no tener que estar casándonos o comprometiéndonos completamente con productos, con proveedores, eh, que tal vez a la postre pues no va a convenir eh, más adelante en este intento de hacer que sea escalable la arquitectura. Bueno, básicamente este es el modelo o la referencia base que siempre presenta OpenAI. Esta es la arquitectura y esto lo que vemos es la propuesta que hace OpenAI justamente en cómo debería construirse este modelo nacional, manteniendo tres componentes o tal vez tres capas donde están todo lo que son los componentes OpenAI. Y esto es muy importante porque esto, hablando de dar o poner o establecer
bases dentro de la arquitectura, establece puntos de inicio totalmente estratégicos e importantes, como por ejemplo, cómo construir un registro de clientes o lo que también se acostumbra a conocerlo como un Master Patient Index. Es súper estratégico porque se tiene o se estima que parte de un presupuesto importante, aproximadamente el 9% del presupuesto de las instituciones está en este momento eh, invertido en lo que es la identificación correcta del paciente. Y sabemos que una identificación errónea del paciente puede llevar a que su gestión de salud sea grave. Entonces, la construcción, por ejemplo, de componentes como la gestión del paciente o cómo debe construirse un catálogo de productos como el catálogo de medicamentos nacionales o cómo debe disponerse de los servicios terminológicos, entre otros, pues es lo que OpenAI comienza a referenciar y le comienza a indicar e instruir justamente a los arquitectos que están en esta tarea. También las consideraciones en la parte de la capa de interoperabilidad, cómo esta debe ser considerada y cómo debe ser acoplada, y lo que le llamamos los puntos de servicio, que es básicamente todo este ecosistema que llega a trabajar sobre toda esta arquitectura que utiliza la capa de interoperabilidad para poder interactuar y poder comenzar a darle sentido a lo que se está construyendo. Todo esto basado siempre en estándares, ¿verdad? Es decir, OpenAI no está inventando nuevos estándares, sino lo que está haciendo es referenciando de manera correcta qué estándares se deben utilizar al construir qué. Entonces, pues ha sido un excelente punto de referencia, ya que esto pues no pone a los equipos nacionales a preguntarse cómo hacemos para que, por ejemplo, las instituciones construyan o se conecten o interactúen. Bueno, dentro de los principios, y era lo que hablábamos tal vez ahora al inicio, tiene un principio en que debe mantener sistemas desacoplados, y esto ha sido todo un tema porque no significa que sean silos, ¿verdad? De sistemas de información. Cuando hablamos de desacoplados, es justamente esto, y es que no estamos comprometidos a que tiene que haber una sola solución, un solo software, una sola tecnología, sino que al ser desacoplado, pues lo que estamos tratando de resolver es cómo estandarizamos la estructura del dato y cómo estandarizamos el compartir información. Y bueno, y en este sentido, pues OpenAI echa mucha mano de lo que es HL7, el estándar justamente para el intercambio clínico, justamente para permitir de que se dé este tema de desacoplarse. Entonces, quienes construyen basado en esta arquitectura realmente están habilitando de que adelante, en el futuro, después de lo que se esté construyendo, no comprometamos a los proyectos a que tienen que ir con lo que son proveedores o tecnologías específicas, sino que más bien al acoplarse cumplan ciertos estándares que tienen que ver con interoperabilidad y que estos a su vez también dan una guía en la estructura del dato. Pues los enfoques también en los flujos en los flujos de trabajo reales es muy importante porque a lo interno de OpenAI hace referencia justamente a los perfiles de integración de la organización IHE, que justamente estos perfiles trabajan mucho en esta línea que tiene que ver cómo se tienen que resolver estos flujos según el caso de uso que se estén estableciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen OpenAI? No solamente entonces referencia a estándares, sino que también referencia, por ejemplo, ese tipo de perfiles que indican e instruyen a los implementadores cómo deberían fluir estos datos según lo que se está resolviendo, lo que se quiere resolver en sí. Bueno, pues yo creo que es como seguir redundando. OpenAI apunta a lo que son estándares abiertos. Entonces, estamos hablando de HL7 en sus diferentes versiones. Para si se requiere resolver temas de imágenes médicas por lo que es DICOM, es totalmente compatible con, bueno, Daniel ahora hablaba sobre Snowmed, que se está adoptando ya un poco más de manera importante en la región, pero también con terminologías como lo que es el CIE 10. Y bueno, y por ahí hemos trabajado, por lo menos yo he trabajado en otros proyectos donde se ven terminologías como MEDRA, que es para eventos adversos, o UDROC,
para catálogo de medicamentos que pueden ser totalmente adaptados. Es decir, OpenAI no es que hace una lista de estándares que soporta, sino que ya su infraestructura soporta cualquier estándar que sea interoperable y que sea reconocido justamente en esa línea. Y bueno, yo creo que esto es lo más importante para los tomadores de decisiones y para quienes están diseñando arquitecturas de datos en salud. Y es que yo no quisiera comenzar algo que a mediano o largo plazo sea un problema para escalar, un problema para integrar, un problema para sumar casos de uso. Bueno, con la arquitectura que propone OpenAI, esto no es un problema. ¿Por qué? Porque ya en sí, con comenzar con un caso de uso, ya vos tenés justamente una propuesta donde puedes escalar sin ningún problema acoplando otros casos de uso. Así que por poner un ejemplo, no hay ningún problema en que un país, en este caso, utilice la arquitectura de OpenAI para iniciar proyectos de vacunación y más adelante pues quieran sumar un escenario donde quieran resolver temas de flujos oncológicos, tengan que compartir imágenes médicas. Bueno, todo esto no es un problema pensando en la adopción de OpenAI, ya que permite justamente de que aunque los casos de uso parecieran ser muy dispares en lo que es el dominio de la salud, pues a nivel de estándares, a nivel de arquitectura, pues esto no va a ser un problema para acoplarlos e integrarlos en los flujos. Y bueno, lo que son en sí las arquitecturas y la decisión de tecnologías de OpenAI tienen que tener o apuntan o referencian a a sus algunos principios importantes, como es responder a las necesidades locales, es decir, no es que OpenAI se implementa como tal exactamente igual en cualquier país, es decir, volvemos a lo mismo, es un punto basal bastante sólido para construir justamente los componentes que requiere un país para el intercambio de datos en salud. Establece, y esto para mí es muy importante y es la experiencia más importante tal vez que me ha brindado OpenAI, visibiliza de manera muy importante lo que es la gobernanza en sí, de quién debería estar liderando qué, o por lo menos abre el debate nacionalmente es quiénes deben qué, ¿verdad? Y esto es muy importante, porque no estamos hablando de que el Ministerio de Salud tiene que construir, o la Secretaría de Salud debería construir toda la arquitectura, sino que pone o quiénes son los que deberían estar construyendo qué según lo que se quiere resolver. Entonces, no es necesariamente que, por ejemplo, la Secretaría o el Ministerio de Salud tiene que disponer de un Master Patient Index si el sistema de salud no lo sugiere así del país, ¿verdad? A como en otros escenarios posiblemente apunten a que eso lo tenga que resolver, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Pero esto es muy importante porque esa discusión ya viene inicialmente planteada, quienes comienzan a utilizar y a referenciar OpenAI justamente para la construcción de lo que es arquitectura nacionales de datos en salud. Pues es totalmente adaptable al contexto nacional, no es condicional y es totalmente abierto y esto ayuda mucho porque al poder basarse en estándares internacionales, los estándares justamente también promueven eso y es esa libertad de que los países puedan tener esa adopción. Por ejemplo, HL7 que tiene su forma de trabajar 80-20, es decir, ellos resuelven el 80% de los casos de uso, pero hay un espacio de un 20% para la contextualización nacionales y justamente este tipo de situaciones que tienen que resolver los países, que son desafíos y que son propios de cada uno. Creo que perdimos a Ale. Así que bueno, yo creo que ya había avanzado bastante con su presentación. Él estaba movilizándose, así que probablemente tuvo ahí un bajón importante de internet. Si les parece bien, bueno, agradecer a Alejandro el esfuerzo. Tenía un compromiso importante hoy y hizo todo el esfuerzo para estar con nosotros. Pero si les parece, entonces sigamos avanzando con las presentaciones. Le cederíamos entonces el espacio al doctor Esteban Hebel para su presentación. Gracias. Gracias, Daniel. Primero, gracias a Recaínza por por la invitación para poder mostrar un poco
qué es lo que ha sido esta experiencia de los últimos 3 años en Chile de la implementación del modelo de OpenAI. Déjenme compartir pantalla primero. Desktop 2. Compartir. En esta presentación que teníamos dentro del equipo de interoperabilidad del Ministerio de Salud de Chile, donde les voy a contar un poco la historia, cómo ha ido evolucionando, hemos ido avanzando en este proceso dentro de la unidad. El problema que tiene Chile, probablemente todos los sistemas de salud, ¿no es verdad? Y aparentemente es un problema intrínseco dentro de los sistemas de salud o de la sanidad en general, es esto de que los registros en salud tienen una gran tendencia a fragmentarse, ¿ya? Aparentemente, esto de que uno como médico puede ser un llanero solitario y tener un fonendoscopio y un recetario y poder salir a trabajar, ¿no es verdad? Nos habilitan o nos facilitan esto de poder generar silos de información donde quiera que trabajamos. Por lo tanto, se crean múltiples sistemas de registros paralelos, tenemos muy bajas integraciones de ficha clínica electrónica, inclusive las integraciones con los sistemas de apoyo clínico como los de laboratorio o radiología son más bien puntuales, ¿no? Y mm, a pesar de nuestros esfuerzos, es una batalla que estamos luchando constantemente y la maduración y la aparición de múltiples estándares de interoperabilidad nos han facilitado enormemente esta tarea. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar en esta que es la gran deuda de la implementación de la transformación digital en salud. ¿Cómo hacemos interoperabilidad? ¿No es cierto? Como esta capacidad de que los sistemas tecnológicos puedan comunicarse entre ellos, habilitando el intercambio de datos de manera exacta, efectiva y consistente para poder ocupar esta información. Para ello, en Chile, nosotros nos planteamos como objetivo compartir la información de salud de manera oportuna y segura que sea disponible para los pacientes y los clínicos con el objetivo de contribuir a una mejor atención de salud. ¿Ya? Y nuestro alcance, la definición de alcance fue extremadamente ambiciosa. Es decir, que nosotros pretendíamos alcanzar todos los procesos clínicos y administrativos, eventualmente, ¿no? Así como los datos que ellos se generen para asegurar una continuidad del cuidado y permitir el apropiado uso secundario de la información para la toma de decisiones, siempre resguardando la seguridad y confidencialidad de estos datos. ¿Por qué? Porque a mayor coordinación y mejora de la continuidad del cuidado, mayor transparencia y acceso a los datos clínicos, logramos una mayor eficiencia y eventualmente vamos a lograr disminuir los costos. Tenemos una mejor información para la toma de decisiones en los distintos puntos de la cadena de cuidado, así sea por los profesionales tratantes o por las distintas organizaciones que siempre componen este ecosistema de las organizaciones de salud. Pero además nos permiten entregar una mejor experiencia de la atención al paciente. O sea, generar una atención que sea más transparente, un proceso, un viaje del paciente que sea más transparente, de que el paciente sepa qué es lo que ocurrió, cuál es su estado, dónde está la información, tener puntos de contacto específicos y conocidos para que el paciente pueda conocer su estado de salud y su evolución su viaje dentro del sistema de atención. Por lo tanto, este gran proyecto de interoperabilidad en Chile tuvo que tener su propia metodología. Tuvimos que desarrollar un proceso de elegir nuestras batallas, ¿no? Y por lo tanto, nuestro primer esfuerzo estuvo orientado a definir cuál era el proceso que llamamos clínico asistencial
que íbamos a atacar, definir cuál era el conjunto de datos mínimo que íbamos a intercambiar. Luego, traducíamos ese conjunto de datos mínimos a una guía de implementación, ¿no es verdad? Para posteriormente lanzarnos a la implementación y el despliegue nacional de esta estrategia, ¿ya? Siempre manteniendo los estándares sintácticos y semánticos, basándonos en estándares internacionales y utilizando o actualizando las normativas legales vigentes en el país. Para ello, también construimos un modelo de gobernanza, ¿ya? Pensado también en las estrategias y los mecanismos que propone OpenAI dentro de su manual de implementación. O sea, que tuviéramos una definición clara de quiénes son las personas que toman decisiones en el proceso de esta transformación digital. Por lo tanto, tenemos una gobernanza definida de procesos, donde las áreas técnicas del Ministerio de Salud tienen un rol fundamental. Ellos son los que definen cuáles son los procesos y cuáles son las prioridades que vamos a tomar dentro de los proyectos. Definimos una gobernanza de datos o la gobernanza de información, donde algunos países han decidido crear nuevas instituciones, nuevas orgánicas para poder definir esta gobernanza. Nosotros en Chile optamos por empoderar la organización que por eh, décadas había tenido la responsabilidad de establecer estos conjuntos mínimos y determinar los estándares semánticos para poder modelar la información, que es el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Por lo tanto, nosotros, en un espíritu de no reinventar la rueda, ¿no es verdad? Buscamos las organizaciones, los departamentos, la gente que ya estaba haciendo este proceso previamente y los subimos a la conversación para tomar estas decisiones, que no siempre son fáciles. Y por último, el aspecto tecnológico, que fue lo que tomó el Departamento de Tecnología donde yo formo parte, que conforman este comité directivo y que se comunican directamente con nuestro equipo de implementación, que somos aproximadamente 12 personas en este momento. ¿Ya? A nivel central, muchas más distribuidas a lo largo de todo el país. Basados en este modelo de arquitectura, que no quise repetir el mismo modelo que ya presentó Alejandro, ¿no es verdad? Pero la importancia que tiene este modelo, que primero está invertido respecto a lo que mostró Alejandro, que es el modelo original de la comunidad de OpenAI, es este modelo que toma la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Que toman y se inspiran en el modelo de OpenAI y crean este modelo para hablar de infraestructura pública digital, que fundamentalmente es lo mismo. Estamos hablando de una capa de punto de servicio, una capa de interoperabilidad y los distintos servicios de registro terminológico de clientes, de establecimientos, de prestadores, un catálogo de productos, además de este registro de salud compartido con un alto énfasis en los estándares tanto semánticos como sintácticos para el intercambio de información, haciendo énfasis en CIE 11, SNOMED, las guías clínicas Smart Guidelines, HL7 FHIR y LOINC, entre varios otros. Pero lo lindo que tiene el modelo de OpenAI es que cuando uno lo implementa, uno elige cuáles son los componentes, cuáles son los actores de proceso, ¿no es cierto? O los actores de la arquitectura que va a implementar de nuevo. Nosotros elegimos estos cuatro, ¿ya? Cinco si contamos el bus de interoperabilidad, ¿no? Pusimos una gran énfasis en consolidar nuestros servicios terminológicos, crear y establecer nuestro índice maestro de pacientes, establecer nuestro registro maestro de establecimientos y comunicarnos con la agencia encargada del directorio de prestadores individuales,
agencia en Chile que se dedica a la validación de los profesionales que están autorizados para proveer salud en el país. Y así, este es nuestro modelo central y lo vamos comunicando con el resto, y nuestro modelo va creciendo y se va comunicando con el resto del ecosistema de salud en el país. Pero si se dan cuenta, sigue siendo en esencia el mismo modelo. En el centro tenemos nuestras plataformas de interoperabilidad, nuestros registros centralizados de pacientes, prestadores, terminologías, y lo que en el modelo de OpenHI se conoce como el registro de salud compartido, que en el mundo de la informática clínica se conoce más bien como el repositorio de datos clínicos o un Clinical Data Repository, ¿no? Por lo tanto, vamos insertando este modelo de arquitectura dentro de este ecosistema mucho más grande. Cuando nos comunicamos con la capa de servicios, los registros clínicos electrónicos y la atención primaria, los registros clínicos electrónicos y sistemas de gestión hospitalaria, tanto públicos como privados, el departamento de hospital digital, que es un departamento que se dedica a la provisión de servicios telemédicos en Chile, del Estado, y los registros clínicos electrónicos que pueden considerar también el sector privado en el país. A través de esta capa de interoperabilidad nos comunicamos con el registro civil, ¿no es cierto? Y con el registro de seguridad social para tener información enriquecida en nuestro maestro de pacientes, pero también nos comunicamos con otras organizaciones de salud. El Fondo Nacional de Salud, que es nuestro asegurador público, la Superintendencia de Salud, que es este prestador o esta agencia que valida la idoneidad o las cualificaciones de un clínico para poder atender a un paciente, la Central Nacional de Logística y Distribución de Medicamentos y el Instituto de Salud Pública, que nos da la validación de seguridad de la atención y de los procedimientos que se realizan, para poder conectarnos con todo un ecosistema de aplicaciones y de sistemas que tenemos eh, disponibles y en carpeta para el presente y el futuro dentro del país. Pero además queremos dar un paso adicional, y esto es ya en el modelo, en las variantes que puede dar cada país, ¿no? Donde OpenHI está pensado en ser un modelo altamente centralizado, ¿no? Nosotros estamos buscando las alternativas de poder distanciarnos de alguna manera, ¿no es cierto?, de modificar, hacer nuestra implementación local de este modelo de arquitectura para lograr un modelo federado. O sea, que pudiéramos tener un marco de arquitectura que a nivel central se vea como un modelo de OpenHI, pero que resguarde los beneficios territoriales, el conocimiento del territorio de cada uno de estos ambientes específicos del país. ¿Ya? Hay que recordar que Chile es un país largo y angosto, donde los problemas de salud del norte chico y el norte grande son muy distintos a la Patagonia y el extremo sur, además de nosotros tenemos territorio insular en Isla de Pascua. Por lo tanto, son situaciones epidemiológicas distintas, además que son territorios que se gestionan de manera diferente. Por lo tanto, no queremos centralizar todo el conocimiento, todos los datos, todo el poder en un solo lugar, ¿no es verdad? Sino que también fortalecer el crecimiento regional a través de estos nodos de articulación subnacional. Por lo tanto, nuestras estrategias va orientada a abarcar la salud pública y la salud privada, el apoyo a la atención clínica directa, permitir el flujo de una información que esté apropiadamente estandarizada y que su presencia o su existencia sea oportuna, además de vincular procesos y los sistemas de información que todos sabemos que existen por a veces cientos dentro de un mismo sistema, dentro de un mismo país. Por lo tanto, nuestra cartera de proyectos es bastante amplia. Estamos trabajando en nuestro proyecto icónico. Nosotros, la priorización que se realizó desde el tomador de decisión político, ¿no?
es un sistema de tiempos de espera interoperable. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es tener un proceso transparente en el flujo de la lista de espera de un paciente para poder ser atendido y luego intervenido quirúrgicamente si es que fuera necesario, ¿ya? Eso es un escollo complejo que tiene Chile, aparece habitualmente en los medios de comunicación, por lo tanto es una de las necesidades patentes que están tratando de ser resueltas a través de esto, a través de un medio transparente, oportuno y que sea confiable. Extendiéndolo hacia quirúrgicos, estamos desplegando nuestro maestro de personas, integrándonos con el maestro de prestadores, tener un sistema de urgencias que fuese interoperable para poder administrar la red de urgencias de manera transparente y receta electrónica y algunos otros que les voy a contar. Tiempo de espera interoperable para nuestra atención es un problema de salud pública y hemos recibido el apoyo transversal por parte de los tomadores de decisiones políticas de que esto debe ser una prioridad no solo de esta administración, sino que de la siguiente y probablemente de la anterior, ¿no? De que esto es realmente un problema de salud pública. ¿Cuánto tiempo yo tengo que esperar para poder ser atendido y mi problema debe ser resuelto en mi ambiente de atención? Por lo tanto, como les decía anteriormente, definimos cuál es el flujo del proceso, ¿no es verdad? Cuáles son los distintos estados, cuáles son los distintos puntos de encuentro entre el clínico y el paciente con el sistema de información para poder recolectar esa información, ¿ya? Y tras- traducimos o tradujimos, ¿no es cierto?, toda esta información hacia una guía de implementación que está escrita en HL7 Fire. Ya tenemos varias iteraciones y tenemos un calendario muy agresivo de implementación de esta estrategia de aquí hasta finales de este año. Por lo tanto, hacia finales de este año nosotros ya debiéramos tener probablemente cerca de la totalidad de las interconsultas, le llamamos, o los procesos de referencia clínica estandarizados y siendo tributados en tiempo real hacia nuestro repositorio de datos clínicos central. Como les digo, es un calendario que está distribuido por las 29 sectores territoriales que hay en Chile. Por lo tanto, estamos avanzando muy agresivamente hasta terminar con los últimos 5 servicios de salud de aquí a diciembre del 2025. Además, en Chile nosotros tuvimos la suerte de tener un acuerdo político transversal para la modificación de la ley de deberes y derechos de los pacientes que incluyera un acápite de interoperabilidad. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos el respaldo legal y la responsabilidad de volver nuestros sistemas interoperables, ¿ya? Este fue un proyecto de ley que nos permite seguir trabajando, tener la justificación, tener el respaldo para poder armar nuestra arquitectura, ceñirnos a los estándares internacionales y lograr llegar con productos al final de los tiempos que requieren, que demanda la ley. ¿Ya? Tenemos que incluir todas las partes interesadas, tanto el sector privado, público, la academia y la industria, utilizando estándares, asegurando la información, orientado a documentos clínicos, incluidos los requerimientos de acreditación que van a tener las organizaciones en el futuro cercano, además de un proceso de certificación de registros clínicos electrónicos que está construido dentro de la ley. Como les contaba, pusimos mucho hincapié en servicios terminológicos. Chile es miembro de SNOMED Internacional desde 2014 y estamos conformando el National Release Center y avanzando hacia lograr nuestra primera extensión nacional para que sea pública y pueda ser consumible. Tenemos gran avance en la implementación de CIE 10. También estamos piloteando CIE 11 en varios establecimientos en un trabajo conjunto y muy coordinado. Estamos utilizando el mapeo de CIE
de SNOMED CT hacia CIE 10 y vamos a empezar a ocupar el mapeo desde SNOMED a CIEO para la codificación oncológica. Además que estamos trabajando en la publicación de la extensión nacional de fármacos, que se conoce en Chile como la terminología farmacéutica chilena. Chile tiene un sistema de receta electrónica pública que es el modelo de las prescripciones electrónicas basadas en HL7 Fire, que permite a todos los médicos poder prescribir medicamentos de uso común como medicamentos controlados a través de un portal que es público y que es de cero costo, que sin costo para el clínico como para el paciente. Como les contaba, también estamos trabajando en este distanciamiento sutil desde el modelo de OpenHI hacia hacia una plataforma de interoperabilidad por macrozonas, donde buscamos dividir al país en 6 áreas territoriales distintas, con que cada uno tenga su propio repositorio de datos clínicos para orquestar datos, su propio identificador de pacientes, además de un bus de interoperabilidad que nos permita mover datos con mucha mayor facilidad. Eso es, me pasé un minuto, es lo que yo les quería contar sobre qué es lo que se está haciendo en Chile, cómo el modelo de OpenHI ha abierto las puertas, cómo ha facilitado la comunicación, cómo nos ha focalizado la atención para poder ponerle nombre, para poder ponerle objetivos, para poder ponerle metas a cada uno de los componentes y poder avanzar de manera muy significativa en el proceso de transformación digital e interoperabilidad en el país. Nuevamente, muchas gracias a Recainsa, muchas gracias a Daniel por la invitación y no sé si tienen preguntas o si pasamos a otra presentación. Ah, la presentación de Sí, sí, profesor vamos de a la República siguiente Dominicana. presentación y luego entramos a la discusión, invitando a los participantes a dejar sus preguntas en el chat para luego poder incluir en el panel. Así que le damos el espacio ahora al ingeniero Joel Tavares del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la República Dominicana. Adelante, Joel, gracias. Bien, gracias Daniel, gracias Esteban por tu presentación. Nada, muy buenos días para todos los presentes. Un placer para mí estar aquí compartiendo las experiencias y los aprendizajes que hemos tenido desde República Dominicana con respecto al intercambio de información, interoperabilidad en salud, enfocados en el marco de referencia de OpenHI. Así que voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si pueden verla. Eh, Listo, ya la podemos ver. Excelente. Bien, como les comentaba, en esta ocasión a mí me toca compartir cuál ha sido el aprendizaje, las experiencias que hemos tenido implementando este marco de referencia y específicamente en República Dominicana. Eh, yo diría que hay retos que son comunes para todos los países o todos los técnicos que estamos aquí en este webinar. Es decir, en todos los países de Latinoamérica, yo diría que tenemos serios problemas con 3 aspectos. Yo lo quiero englobar en 3 partes. Primero, fragmentación de la información. Es definitivamente un problema que sufrimos todos los que estamos en este mundo de salud digital, porque en el caso de República Dominicana, por ejemplo, tenemos muchísimos sistemas de información que no interoperan entre sí y que generan una fragmentación de la información que hace casi imposible poder gestionar esos datos. Otro aspecto que también es crítico y importantísimo para lo que tiene que ver con interoperabilidad es, por supuesto, la calidad de los datos. ¿Qué es la experiencia que hemos tenido? Bueno, información que es inconsistente, que está incompleta, no tiene un estándar, no está basado en ningún estándar o ninguna terminología médica específica. Y por supuesto, lo que tiene que ver con la gobernanza, la falta de reglas claras que nos ayuden a gestionar datos y que pueda hacer eso bajo criterios de interoperabilidad y seguridad que nos permitan que la información pueda compartirse de manera segura y que pueda ser utilizada.
Definitivamente que todos estos aspectos afectan la calidad de la atención, la seguridad del paciente, por supuesto el presupuesto de salud y la posibilidad real de poder implementar políticas de salud pública que puedan permitir el uso de datos que sean oportunos y que sean trazables. Definitivamente, la pandemia del COVID-19 nos enseñó a todos la importancia que es poder contar con sistemas que sean interoperables y que permitan la trazabilidad de todo lo que tiene que ver con la atención y la gestión de esos datos para poder tener una respuesta más ágil y que sea basada en datos de calidad. Entonces, en el caso de República Dominicana, y simplemente para poner un poco de contexto de cuál ha sido nuestra historia, quisiera mencionar que, como todos los países probablemente, hemos tenido una historia marcada por varios intentos que, si bien fueron bien intencionados, no necesariamente lograron sostenerse en el tiempo porque quizá la visión no era la correcta. Uno de los casos quizá más recientes y que tiene mayor impacto aquí en República Dominicana fue la implementación o el intento de implementación de un proyecto que era el Expediente Integral de Salud. Este proyecto consistía en poder tener una historia clínica nacional unificada, pero tenía un solo problema, o digamos un problema principal, y es que su enfoque estaba centrado en un software único que era el que se iba a utilizar en todos los centros de salud y que no contaba con ninguno de los conceptos o aspectos críticos de gobernanza, ni estándares, ni nada que tuviera que ver con interoperabilidad, mucho menos con gestión del cambio. Entonces, eso llevó, al igual que otros proyectos anteriores, a que a pesar de la gran inversión que se dio en este proyecto y del tiempo que se llevó a implementarlo, al final fue un fracaso y no se logró la intención inicial que se quería. Con ese aprendizaje, pues hemos venido avanzando con una visión distinta y justamente esa visión está centrada en lo que yo llamo 3 ejes. El primero, el fortalecimiento institucional y marcos de gobernanza, la adopción progresiva del modelo de OpenHI y obviamente todos sus componentes, y por supuesto la capacidad técnica y gestión del cambio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, exploramos cuáles eran las experiencias de otros países, nos acercamos a diferentes organizaciones de referencia, como el caso de RKINSA, para poder entender cuál es la forma correcta, cuál es el camino correcto que podemos nosotros seguir para poder implementar realmente un proceso de transformación digital en el sector de la salud. Y bueno, ahí nos hicimos un proceso, en el caso de fortalecimiento institucional y marcos de gobernanza, donde dimos varios pasos. Primero, en República Dominicana, en el año 2021, pues se lanzó un proyecto de Agenda Digital 2030 o Agenda Digital 2030, y dentro de ese proyecto de Agenda Digital 2030 hay una mesa de gobierno digital. En esa mesa de gobierno digital, el Ministerio de Salud Pública pues tenía la responsabilidad de liderar ciertos proyectos que tienen que ver con salud digital, y a partir de eso pues se creó una submesa dentro de la mesa de gobierno digital orientada a todos esos proyectos y articular todas las entidades que tienen que ver con la salud. Entonces, se creó esa submesa para generar el espacio de discusión para todos esos entes del sector y poder poner en perspectiva cuál es la ruta, cuáles son los proyectos principales o los que habría que priorizar. Y en base a eso se creó esa mesa. Luego, ya más adelante, en el año 2022, pues se firma un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Salud Pública y RKINSA, el cual consistía básicamente en que RKINSA nos apoyaría como país en la asistencia técnica estratégica y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de gobernanza, estudios técnicos y otros aspectos que definitivamente nos han permitido a nosotros conectar con esta visión que tenemos hoy en día. Y por supuesto, a través de ese mecanismo, ese memorándum de entendimiento, pues también vinieron
diferentes talleres, donde ahí comenzamos a conocer este modelo de referencia de OpenHI y por supuesto ahí fue donde nosotros comenzamos a tener esta visión. Por supuesto, también otro de los aspectos importantes que nos ayudó o nos ha estado ayudando es la participación en diferentes ejercicios de evaluación de madurez, como el IS4H de OPS, y también la aplicación del Índice Global de Salud Digital, que ahora tiene otro nombre, que es el Monitor de Salud Global Digital. Y eso nos permitió a nosotros vernos en el espejo y entender, ¿verdad?, cuál era la línea base que nosotros teníamos para poder definir cuál era la ruta correcta para avanzar. Fruto de eso, pues también en conjunto se conformó toda una mesa estratégica donde diferentes instituciones, tanto del sector salud como fuera del sector, nos apoyaron o apoyaron el proyecto para la creación de una estrategia nacional de salud digital. Esa estrategia nacional de salud digital fue finalmente lanzada, publicada en agosto del 2024 y ahí básicamente se establece cuál es la ruta y la estrategia de gobernanza para la modernización del sistema de salud, con base obviamente en datos, estándares, interoperabilidad y centrado siempre en el paciente. Entonces, esto nos permite ya tener un mecanismo de gobernanza que se establece en la estrategia para poder avanzar con los proyectos priorizados, tanto en la Agenda Digital 2030 como también en otros agendas o otros proyectos que también están alineados a todo este tema. Por último, ya más recientemente, justamente a partir del lanzamiento de esa estrategia, pues estamos en el proceso de la definición de una mesa técnica de interoperabilidad en salud, obviamente coordinada por el Ministerio de Salud, donde también están participando o estarían participando otros entes públicos, como el caso del Servicio Nacional de Salud, la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Es decir, estamos creando una mesa articulada con entidades del sector, en este caso rectoras, en un primer punto, que nos permiten a nosotros poder definir cuáles son las prioridades, poder establecer esas estrategias y cuáles son los elementos importantes para avanzar en este sentido. Aquí les dejo el código QR que les dirigirá a la Estrategia Nacional de Salud Digital, por si quieren observarla. Creo que es un documento que fue muy bien construido y definitivamente nos ayuda a nosotros a tener una ruta más clara de hacia dónde ir. Igual pueden acceder en el portal ensd.msp.gov.do. Bien, entonces ya luego de esta primera parte, el segundo eje es la adopción progresiva del modelo de OpenHI y todos sus componentes. Y dentro de este aspecto, dentro de este eje, destaco 4 elementos importantes. El primero, por supuesto, el fortalecimiento de capacidades técnicas a través de diferentes talleres, capacitaciones, foros y participación en eventos nacionales e internacionales de todo ese equipo técnico que está participando de todas las mesas que hemos mencionado. Ahí el apoyo de Recainsa ha sido vital, donde como comentaba, inicialmente habíamos tenido unos talleres donde participaron todas esas instituciones para poder conocer mejor todo lo que tiene que ver con los estándares, la arquitectura de OpenHI, y creo que ha sido vital para poder nosotros avanzar. Por supuesto, la elección de HL7 FHIR como el estándar semántico para el intercambio de datos, que creo que eso no nos queda duda de que esa es la elección correcta para continuar avanzando. Y también otro de los elementos que están ahora mismo, digamos, en discusión es la evaluación de cuáles son los vocabularios o las terminologías clínicas que vamos a utilizar para esas implementaciones que deberemos hacer. En este caso, por mencionar, SNOMED, CT, LOINC, CIE y otros más que estamos evaluando. Y por último, la discusión para definir lo que sería una arquitectura base funcional para la definición de cuáles son los componentes de esa infraestructura de salud digital que tendremos como país. Ahora bien, ¿dónde nosotros ya estamos aplicando todo esto?
Bueno, hay diferentes proyectos que hemos venido trabajando, que tenemos en marcha, que nos han permitido pasar del concepto, de todo esto que hemos venido aprendiendo, de todo esto que hemos venido conociendo en otros países y en otras experiencias, y llevarlo a la práctica. Y pues hay diferentes proyectos que estamos ahora mismo ejecutando. Dentro de ellos, quizá uno de los principales, el principal, es una prueba de concepto de interoperabilidad entre 3 hospitales de la red pública nacional. Esta prueba de concepto, pues básicamente nosotros estamos modelando un conjunto de datos clínicos basado en el modelo de IPS, del Resumen Internacional de Pacientes, y aquí pueden ver la arquitectura que estamos estaríamos utilizando para esa prueba de concepto. Obviamente, esto nos permite a nosotros sentar las bases hacia un proyecto más grande que tenemos como país, que es el Expediente Único de Salud. Pero en esta prueba de concepto vamos a poder identificar, de hecho ya sin haber completado la prueba, hemos identificado muchísimas cosas, hemos aprendido muchísimo de qué hacer y qué no hacer en la implementación de proyectos como estos. Entonces, básicamente son 3 hospitales, van a utilizar FHIR obviamente como el estándar semántico, y como terminología clínica hemos hasta ahora decidido implementar CIE-10. Y pues ahí un poco de cuáles otros elementos estamos utilizando, obviamente bajo todo esto, bajo el concepto, bajo el marco de referencia de OpenHI. También aquí les presento cuál es el modelo de datos básico que estamos utilizando, que es el que sugiere IPS. Obviamente es un modelo de datos bien básico el que estamos probando en esta prueba de concepto, pero que definitivamente nos va a ayudar a nosotros a avanzar. Aquí también les dejo una captura de la guía de implementación que estamos diseñando justamente para esa prueba de concepto, donde vamos a tener también esa base ya definida para futuros proyectos, donde se requieran también otras guías de implementación basadas en el estándar FHIR. Otro de los proyectos muy importantes que estamos también trabajando es el desarrollo del flujo del modelo de datos para poder construir el Registro Nacional de Recursos Humanos en Salud. Este registro, que de hecho es uno de los componentes que sugiere el modelo de OpenHI, se está llevando a cabo, este proceso se está llevando a cabo desde la Dirección de Recursos Humanos en Salud, en acompañamiento con la Dirección de Tecnología y otras dependencias del ministerio. Y pues básicamente en este proyecto pretendemos identificar, ¿verdad?, cuál es el modelo de datos y el flujo correcto para la implementación de ese Registro Nacional de Recursos Humanos en Salud. Aquí un poco de cuál es el flujo de la información y cómo estaría establecido este Registro Nacional de Recursos Humanos en Salud. Ya en las próximas semanas estamos esperando poder iniciar un piloto bien pequeño que nos ayude de verdad a ver si este modelo y este flujo que estamos diseñando pues es el correcto, y de ahí pues sacar las experiencias y conclusiones necesarias para definir y tener ya finalmente un Registro Nacional de Profesionales de la Salud que sirva como catálogo, ¿verdad?, nacional de todos los trabajadores de la salud y que pueda ser utilizado por cualquier entidad de salud que lo necesite. También otros proyectos que están en curso actualmente, los menciono así rápidamente: la creación del Registro Nacional de Establecimientos. Para esto estamos transformando lo que es el sistema de la habilitación de servicios y establecimientos de salud, y con eso pues vamos a sentar las bases para la creación de ese Registro Nacional de Establecimientos. En todos estos proyectos que menciono aquí o que voy a mencionar aquí, pues básicamente ya estamos aplicando lo que hemos ido aprendiendo, tanto en la prueba de concepto como en el desarrollo del modelo de datos de recursos humanos en salud y en otros contextos que hemos tenido anteriormente. Igual la transformación digital de las notificaciones de eventos vitales. Este proyecto es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros a definir o eficientizar este proceso inicialmente y poder sentar también las bases para definir lo que sería una identificación, un identificador nacional
de pacientes. Esa es la ruta que estamos teniendo. La implementación del Registro Nacional de Inmunizaciones, que también eso ha avanzado bastante y obviamente esto nos va a permitir apuntar hacia un registro electrónico compartido, que también es uno de los componentes que menciona el estándar. El registro nominal de pacientes de alto costo, que también ya está casi próximo a iniciar un piloto al respecto. Y la implementación de un sistema para el Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, doctor de FIO, y toda la red de laboratorios alrededor de él. Estos son quizás los principales proyectos que estamos llevando a cabo y que pretenden seguir la misma línea de trabajo de los anteriores. ¿Hacia dónde nosotros pretendemos continuar ya luego de tener todas estas experiencias, de haber entendido cuál es la ruta correcta? Bueno, básicamente hay aspectos que evidentemente nos faltan por trabajar. Uno importantísimo es lo que tiene que ver con normativas y gobernanza técnica, ¿verdad? Donde nos falta definir esas normativas de interoperabilidad. Ya hemos hecho revisiones de las normativas actuales para poder identificar qué falta y pues nos falta mucho trabajo en ese sentido. La creación de catálogos y registros nacionales, que como mencioné, ya estamos trabajando con algunos de ellos, como en el caso del registro de establecimiento de salud, a partir de la implementación del sistema de habilitación de servicios, establecimiento de salud, el registro de trabajadores de la salud, el identificador nacional de pacientes y otros catálogos también complementarios que estamos trabajando con otras instituciones, no necesariamente de salud, como por ejemplo los catálogos demográficos, lo que tiene que ver con el catálogo de medicamentos, profesiones, etc. Todos estos son registros que son fundamentales para la arquitectura que sugiere OpenHI y permiten que las soluciones que se construyan en lo adelante, pues sí sean realmente interoperables y centrados en la persona y en que el dato esté disponible todo el tiempo. Otro elemento definitivamente importante es la implementación progresiva de proyectos de interoperabilidad entre diferentes actores claves del sistema. Por mencionar algunos, del Servicio Nacional de Salud, que es la entidad operativa de toda la red de establecimientos públicos del país, así como otras entidades como la Superintendencia de Salud, y así sucesivamente. Por supuesto, la definición de una plataforma nacional de interoperabilidad, que pues nosotros le llamamos el Core de Salud, donde a través de esta plataforma basada en este marco de referencia va a actuar como una capa habilitadora de todo lo que tiene que ver con la orquestación del intercambio entre los sistemas de información de salud. Esta plataforma obviamente va a estar construida sobre principios que ya sugiere la arquitectura, como modularidad, estándares abiertos, seguridad, escalabilidad, etc. Y aquí estamos aprendiendo algo muy importante que mencioné al inicio. No estamos diseñando un software único que sustituya a todos los sistemas o software que pueden existir por ahí, sino que estamos planteando una arquitectura digital o un marco común y que conecte o que permita conectar todos los sistemas del sector. Esa es la visión totalmente diferente, digamos un cambio 360 de lo que se tenía antes en este sentido. Y por último, evidentemente que el expediente único de salud quizás es el proyecto que en el país se entiende que es el más importante. Pero para llegar al expediente único de salud, definitivamente tenemos que avanzar en todos esos temas anteriores que ya mencioné. Por último, lo que tiene que ver con capacidades técnicas y gestión del cambio, que ya, aunque he mencionado un poco sobre eso, hemos tenido diferentes talleres, diferentes participaciones con diferentes instituciones. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de un evento que se realizó el año pasado en el centro de Indotel, donde participaron diferentes instituciones, tanto del sector de salud como fuera de salud, incluso algunos invitados especiales, con el propósito de poner en contexto a todos estos técnicos
que próximamente, ¿verdad?, van a ser los que trabajarán todos esos proyectos que nosotros tenemos en carpeta y que están en curso, para poder tener las capacidades técnicas necesarias para seguir avanzando. Eso es un reto importante que tenemos, de que en el país existan esas capacidades técnicas, porque de lo contrario el proceso va a ser mucho más lento. En conclusión, yo entiendo que lo que estamos haciendo ahora es muy diferente a lo que habíamos tenido como experiencia anteriormente. Y tarde o temprano vamos a lograr eso que queremos, que es una arquitectura nacional de intercambio de información de salud que realmente esté fundamentada, que sea sostenible, que sea segura y sobre todo, y yo diría que es lo más importante, al final del día, que sea útil para las personas. Yo siempre digo como reflexión en todos los espacios que tengo discusiones o participo en eventos como estos, de que la tecnología no puede verse como el fin en sí, sino que la tecnología tiene que ser un habilitador de la transformación digital, en este caso de la salud. Sobre todo porque tarde o temprano uno de nosotros pues nos veremos en la necesidad de requerir algún servicio en el sistema de salud. Entonces, al final no estamos trabajando solamente para transformar sistemas, para implementar nuevas tecnologías, sino que al final el logro que queremos es proteger nuestra propia salud como ciudadanos y la salud de toda la población. Lo que hoy quizás estamos presentando, defendiendo con tanta pasión, con una visión técnica que consideramos que es correcta, pues mañana puede marcar la diferencia entre la madre que no tiene que repetir la historia clínica de su hijo cada vez que visita un hospital, el paciente crónico que accede a medicamentos sin tener que vivir tantos trámites burocráticos y sin tener que repetir la información tantas veces, o la institución pública que actúa, en este caso el Ministerio de Salud, de manera preventiva y no de manera reactiva, como muchas veces sucede, por falta de información de calidad y a tiempo. Entonces, la transformación digital del sector salud no debe verse solamente como un lujo, ni como un proyecto de tecnología, sino más bien como una responsabilidad que todos tenemos para que la salud sea más eficiente y de mayor calidad. Así que sigamos construyendo con datos, con estándares, con propósito. Esa es la visión que nosotros tenemos y es la misión que hemos definitivamente llevado en República Dominicana. Así que muchas gracias. Daniel, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Joel, por esta presentación. Y definitivamente ha sido un honor para nosotros estar participando en este acompañamiento en la República Dominicana. Y bueno, pasamos a la sección de discusión. Hay bastantes preguntas, inclusive hemos estado compartiendo información en el canal de la comunidad de OpenHI, entonces también tenemos un par de preguntas que nos han hecho nuestros colegas desde África también, así que tenemos preguntas de la audiencia acá, pero también de otras audiencias. Así que vamos a arrancar con una pregunta que creo que es clave para ambas experiencias que acabamos de escuchar y es hablar de los retos, ¿no? ¿Cuál ha sido a la fecha? Porque sabemos que estos son trabajos que llevan mucho tiempo, pero sabemos que tanto Chile como Dominicana están en la ruta pero haciendo ese corte de caja al momento, ¿cuál ha sido para ustedes el principal reto en echar a andar esta estrategia basado en un modelo de arquitectura que integre estándares y todos los componentes que ya hemos visto? Si gustan, arrancamos con Joel y luego Esteban. Bien, pues yo pienso que, como mencionaba en mi presentación, parte de los retos tiene que ver justamente con poder alinear todas estas instituciones que participan de este proceso de transformación digital y que puedan entender cuál es la visión. Es a veces complicado poder ponerse de acuerdo entre tantas instituciones y poder llevar la coordinación de eso, pues es un reto importante. Y pienso que otro de los aspectos que pueden representar un desafío es
la capacidad técnica que podemos tener aquí en República Dominicana para avanzar en ese sentido. Sin lugar a dudas, en los últimos 2, 3 años hemos avanzado muchísimo en eso, pero todavía nos falta muchísimo por continuar avanzando. Y por último, yo entendería que la parte normativa. A República Dominicana nos falta poder continuar avanzando en lo que tiene que ver con las normativas, tanto leyes, resoluciones. Definitivamente ahí hay mucho trabajo todavía por hacer, y creo que esos son los tres principales retos que considero que tenemos en República Dominicana. Muchas gracias, Esteban. Nosotros estamos empezando a experimentar los retos de implementación, ¿ya? Una vez que, porque la verdad el modelo de OpenHI dibuja el roadmap de una manera tan simple, tan clara, tan directa, ¿no es verdad? De decir qué es lo que uno tiene que hacer, cuáles son los pasos que tiene que dar, cuáles son los problemas que tiene que resolver, que uno puede pasar rápidamente a la etapa de implementación. El problema de la etapa de implementación tiene que ver con el golpe de realidad, ¿no? De decir, mira, nosotros diseñamos un proceso que es sofisticado, que es hermoso, que consideró a todas las entidades, que lo revisaron todas las oficinas del ministerio correspondiente, está acorde a la nueva, al estándar de cuidado, al estado del arte. Y cuando lo vas a implementar te das cuenta de que tiene dos pasos que en la realidad los cumple la misma persona en el punto de cuidado, por lo tanto empieza a crujir toda tu diseño intelectual, ¿no es verdad?, en este proceso de implementación, ¿ya? Y eso porque implica cambio, hay que hacer cosas, ¿no es cierto? Ponerse al día significa eso, significa ponerse al día. Y eso muchas veces tiene que ver con aprender, con estudiar o simplemente estar disponible a hacer cosas distintas, ¿ya? Entonces, uno por más cuidadoso que puede ser de tratar de no afectar eh, el gasto, o sea, que efectivamente trates de hacerlo por la vía de la menor fricción, que no signifique incurrir en un gasto adicional entrar en este proyecto, siempre lo es. Siempre es un gasto y uno tiene que tratar de mitigarlo desde el primer momento, de disminuir. Y, ese sí, y yo disfruto particularmente las reuniones porque yo soy la persona que va con un machete en mano limitando las expectativas. Yo soy el limitador de expectativas de las reuniones. Yo soy el que disminuye de 200 atributos de un conjunto mínimo de datos a 40. Porque efectivamente las expectativas son muy altas. Y cuando lo haces dentro de una oficina, en cualquier parte, entre las personas que están encargadas de dirigir el proceso, te das cuenta de que hay muchos requerimientos que tienen relación con la experiencia de las personas que hacen que estos proyectos sean potencialmente peligrosos al momento de implementar, ¿ya? Entonces mi recomendación y nuestro desafío es ese, es hoy día cómo limitamos las expectativas de algo, de una bola de nieve que ya están dando, que todo el mundo tiene su fe puesta en la interoperabilidad, todo el mundo quiere ser parte de la interoperabilidad, todo el mundo quiere su proyecto línea interoperable, oncología interoperable, urgencia interoperable, gestión de productos, gestión de catálogos, logística y distribución interoperable, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, a las personas que están involucradas en esto, es la parte feliz, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos andando, pero uno nunca no debe dejar de ser cuidadoso, uno no debe dejar de ser cauto y tener roles específicos como el limitador de expectativas. The Dream Killer. The Dream Killer, exactamente. Bueno, vamos a tratar de ir compactando varias preguntas porque yo creo que acá, bueno, siempre el factor tiempo es un reto y seguro que estos temas dan para hablar un día entero, pero justo Esteban mencionaste el tema recursos, ¿no? Y el tema inversión.
Y al hablar de inversión, obviamente estamos hablando de cash, ¿no? De tener un fondo de inversión específico, pero también sabemos que esto requiere horas de los recursos humanos existentes, que también podríamos decir que es dinero, ¿no? Pero convencer a la gente, mencionaba, ¿no? El factor humano, el mantener la expectativa dentro del límite es muy importante, ¿no? Pero también durante tu presentación mencionaste el aspecto regulatorio, ¿no? La ley de interoperabilidad como un marco, ¿no? Entonces, sumando todos estos recursos que al final son los habilitadores para que esto camine, ¿no? Estamos hablando de financiamiento, estamos hablando de capital humano y estamos hablando del marco regulatorio. ¿Cuáles crees que han sido las principales lecciones aprendidas hasta el momento en esos habilitadores? Creo que probablemente una de las lecciones aprendidas es que este es un esfuerzo de Estado. No hay un análisis político partidista de esto. Estos son esfuerzos que pueden recibir apoyo transversal independiente de el color político de las personas a cargo, ¿ya? Tanto en lo legislativo como en el ejecutivo. Porque cuando uno lo empieza a trabajar desde un punto de vista técnico, con un marco conceptual tan robusto, tan utilizado y tan fácil de explicar y de entender, ¿no es verdad? No hay pragmatismo político. Aquí no hay ideología. Por lo tanto, el proyecto, el mejor ejemplo es el proyecto de interoperabilidad. El proyecto de interoperabilidad surge desde la bancada de la oposición al gobierno actual. Por lo tanto, el apoyo en la Cámara de Diputados y luego en el Senado fue transversal. No hubo reparos, porque está todo el mundo convencido que tener más y mejor información, segura e interoperable, es un beneficio para todos, independiente del color político. Por lo tanto, hoy día es, hemos logrado sacar la incertidumbre que hay de la transformación digital. Yo creo que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el avance de transformación digital en otros dominios del Estado, ya como la banca, como la identificación de personas, muchas, ¿no es verdad? Pero los países hoy día es un mensaje que sienta muy bien con el poder político. Por lo tanto, yo les impulsaría a no tener miedo de llegar a los que van a ser tomadores de decisiones desde el desde el punto de vista político. Formar parte de los bancadas, formar parte de los equipos de asistencia políticos, porque son los que terminan tomando decisiones, independiente del color político que ustedes sean, si son más por la libertad o son más por la igualdad, me da lo mismo. Este es un tema que sienta muy bien dentro de la esfera política, porque hoy día hay consenso de que nos hace bien a todos, ¿ya? Muchas gracias, Esteban. Y bueno, estamos ya sobre el tiempo, pero vamos a aprovechar a hacer un par de preguntas más. Sobre esto mismo, Joel, ya tú mostrabas la Estrategia Nacional de Salud Digital de República Dominicana como un importante hito y que sabemos que en Dominicana ha tenido lo que mencionaba Esteban, ¿no? El aval político de distintos sectores para encaminar al país a esta transformación digital del sector, ¿no? Pero hay un reto importante, sobre todo en los países Centroamérica y el Caribe, que probablemente tenemos mayores retos en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? ¿Cómo ves el caso de la Dominicana en cuanto al financiamiento de lo que está planteado en la estrategia? Que uno de los puntos esenciales y críticos de la estrategia es el tener la interoperabilidad, el poder contar con una historia clínica electrónica nacional interoperable
bajo el concepto de un expediente único digital en salud. ¿Cómo ves esa parte del financiamiento y lo que mencionaba Esteban del soporte político? Bien, yo pienso que definitivamente el financiamiento debe estar alineado con esa visión de sostenibilidad. Yo creo que una de las lecciones que aprendimos justamente de Leis es que no es invertir en tecnología, en computadoras, en software, sino que no es implementarlo y ya, sino que debemos pensar en cómo vamos a hacer sostenible ese proyecto en el tiempo. Y esto implica acompañar el proyecto en todo el ciclo de vida, la implementación, el diseño, el mantenimiento, la escalabilidad, la gobernanza para que esto pueda ser sostenible. Cuando el financiamiento se limita solamente a comprar computadora, como le decimos aquí, sin garantizar el soporte, la formación también del personal que va a estar utilizando estas herramientas, definitivamente los proyectos se vuelven insostenibles. Y creo que vincular de manera estratégica los diferentes financiamientos que tienen los países a resultados y capacidades dentro de esos productos que vamos a estar implementando en los próximos años, pues es vital. Y definitivamente, apoyando eso mismo, deberíamos tener un marco normativo que permita también que eso sea sostenible en el tiempo. A veces es difícil que el marco normativo pueda avanzar al mismo ritmo que la tecnología. Quizás es el reto que siempre tenemos en esto, pero definitivamente que eso es algo muy importante también esto. Muchas gracias. Vi la mano levantada de Esteban y aprovecho a pasarte la palabra con la última pregunta. Y tomando un poco también lo que decías, Esteban, de que estos son proyectos de Estado, ¿no? No son proyectos partidistas o solo el sector público, ¿no? Muchas veces esto se ve que lo tiene que hacer el sector público o lo hace el sector público aislado, ¿no? Esto es una realidad en América Latina y el Caribe, ¿no? Esa fragmentación muchas veces, la inexistencia del trabajo conjunto entre el público y privado. ¿Cómo hacemos o cómo se ha hecho desde la experiencia chilena para que esto sea sectorial y que no se vea solo un proyecto del sector público? ¿Cómo involucrar a los hospitales privados, prestadores privados, a las farmacias y otros entes que giran alrededor de la provisión de los servicios de salud desde el sector privado? Eh, Chile tiene un marco regulatorio que es muy extenso y es muy respetado dentro del sector público y el privado. ¿Ya? El sector privado, si bien asegura aproximadamente entre el 15 y el 17% de la población, gasta mucho más que ese 15 o 17%, ¿no? Pero además consume una cantidad o presta servicios a muchos pacientes del sector público, ¿ya? Y eso es una realidad en todos los países del mundo, ¿no es verdad? Entonces, las barreras económicas en la realidad no existen. Los pacientes del sector público igual se atienden en el sector privado. Por lo tanto, hay un flujo, hay un intercambio, hay un navegar del paciente que no tiene barreras entre lo público y lo privado. Por lo tanto, en Chile se han encontrado las maneras de poder obligar al privado a compartir su información, ¿no es verdad? En base a este intercambio, a este flujo de pacientes, ¿no? El FONASA, el Fondo Nacional de Salud, paga una cierta cantidad de recursos, que no es menor, hacia el sector privado por compra de servicios, ¿ya? Por lo tanto, eso es un interés, ese es un asset que el privado no quiere perder. Por lo tanto, son las reglas del juego que el pagador ofrece, que el pagador pone. Y además es la capacidad regulatoria, o sea, tener leyes, tener normas, tener reglamentos que dicen específicamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no es verdad? Y hoy día nosotros hemos visto un éxito que es bastante transversal respecto de la acreditación. Las instituciones acreditadas publicitan su acreditación y esa acreditación la da el Estado como ente asegurador de la calidad. Por lo tanto, existe de todo, ¿no es verdad?
pero en la medida en que las organizaciones van madurando y van creciendo, van necesitando diferenciarse mediante estos criterios de aseguramiento de la calidad. ¿Ya? Y uno de ellos es efectivamente que sean transparentes con su información. Y eso es lo que nosotros vamos a incluir dentro del reglamento de interoperabilidad. Perfecto. Ah, y lo otro que Eh, yo quería sí, decir, sí, sí, dale, dale. perdón, es que a mí me gusta mucho esto de que este dominio se está transformando o se está llevando hacia el concepto de la infraestructura pública digital. De que hoy día no solo hablamos de puentes, carreteras y puertos, ¿no es verdad?, de grandes proyectos de infraestructura nacionales, sino que también hablamos de infraestructura pública digital. Carreteras de comunicaciones, sistemas de comunicaciones, buses de integración, servidores de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Que los países no tienen una unidad que construya caminos, externaliza ese servicio. Por lo tanto, es perfectamente válido, ¿no es verdad? Y eso nos permite avanzar más rápido y mejor dentro de los países para poder lograr los objetivos de ser mejores, para poder estar mejor, para tener una mejor salud, para ser más equitativos. Extraordinario punto y vimos en la audiencia a nuestro querido amigo Eric Ramírez, que ha sido un abanderado en el tema reciente de DPIs y que por cierto vamos a incluirlo dentro de la agenda de webinars en el muy corto plazo. Quizás, bueno, ya cerrando un poco, Joel, devolviendo esta pregunta y sobre todo pensando que hay una necesidad, como se ha mencionado, de la gobernanza y la regulación, ¿no? Porque sabemos que esto no puede ser, si queremos o no, tiene que ser de alguna forma un proyecto país con una regulación clara, pero también los incentivos claros para todos los actores, ¿no? En ese sentido, y ya cerrando, ¿cuál sería tu recomendación con base a la experiencia de la República Dominicana en la construcción de esa gobernanza, marco regulatorio y estímulos para todos los actores del ecosistema? Bien, bueno, como mencionaba ahorita, a veces la normativa no avanza tan rápido como avanzamos en la parte tecnológica y hemos aprendido que es fundamental trabajar en paralelo con esos equipos jurídicos que puedan entender la visión que tenemos como país, que existan mesas de discusión para poder evaluar qué tan preparados estamos en aspectos normativos para poder implementar aspectos de gobernanza de datos en salud. De hecho, tuvimos una experiencia bueno, el año pasado, cuando hicimos el ejercicio para la evaluación de la ley modelo de gobernanza de datos de salud que proponía Transform Health. Y creo que ese ejercicio fue muy valioso para nosotros poder poner en perspectiva cuál es, digamos, la visión común quizá para todos los países, pero ajustado también a las realidades de República Dominicana. Y en cuanto a la parte de incentivos, pues definitivamente, y de hecho en el país ahora mismo existen diferentes programas de incentivos para temas de salud en sentido general, pero definitivamente que se necesitan generar otros tipos de mecanismos para financiamiento, para incentivar a ese sector privado sobre todo que se monte en este proceso de transformación digital que estamos llevando a cabo en la República Dominicana. Y sin eso, yo pienso que una visión pensando solamente en lo público definitivamente nunca va a estar completo, que también ha sido una quizá visión errónea que hemos tenido de pensar en que incluso hasta el mismo nombre de la institución, Ministerio de Salud Pública, se entiende que se limita a la red pública y no, pues definitivamente la parte privada también debe estar incluida en todo esto y generar los incentivos correctos para que ellos puedan financiar sus proyectos y que puedan acoplar esas plataformas, esas herramientas tecnológicas que ellos tienen o que no tienen para que se puedan ajustar a la ruta que nosotros tenemos, definitivamente es imprescindible y vital.
Muchas gracias, Joel, y cerramos con un último comentario de Esteban. ¿Cómo ves el rol de la comunidad de práctica, las redes como Recaínza, la comunidad OpenHI, en esta provisión de assets, como mencionaste, para poder construir arquitectura, las capas de interoperabilidad, estándares y demás? Como dijo Alejandro, que ya se desconectó, OpenHI es fundamentalmente una comunidad de práctica. No es un Standard Development Organization, es una comunidad. Se nutre constantemente de los aportes de lo que la gente que la compone tienen que hacer. Hace una semana atrás estamos en toda la discusión dentro de la comunidad sobre cómo incorporamos imagenología dentro del modelo de arquitectura. Imagenología, si bien tiene, yo soy radiólogo, así que es un tema que a mí me gusta muchísimo, pero tiene 20 años de experiencia en el desarrollo del estándar DICOM, de la incorporación de HL7V2, pero tiene requerimientos en términos de almacenamiento y de transferencia de información que son muy altos. Y la comunidad OpenHI, precisamente por el hecho de que demanda incurrir en gastos de almacenamiento y transferencia de datos eh, mucho más altos, había decidido posponer su incorporación. Hoy día está abierta la discusión dentro de la comunidad para incluir, para extender constantemente este marco de arquitectura. Por lo tanto, la comunidad de OpenHI, la comunidad de Recainza, son esenciales para seguir conversando, son la plaza pública de este tema, ¿no es verdad? Son los lugares donde se está discutiendo, donde se está decidiendo, donde se está proponiendo lo que pudieran ser las mejores formas de implementación de la transformación digital en salud en distintos niveles. Como les doy el ejemplo, hoy día el punto de discusión es qué hacemos con las imágenes médicas. ¿Ya? Y eso eso está ocurriendo todo el tiempo. Tenemos discusiones sobre terminología, tenemos discusiones sobre financiamiento y logística y distribución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una comunidad muy activa. Es una comunidad que está siempre recibiendo sugerencias, ¿no? Y que está creciendo y que está robusteciéndose y claramente el hecho de ser considerada dentro del marco conceptual que está considerando la OMS y la Unidad Internacional de Telecomunicaciones como marco de referencia para, o como fuente de inspiración, ¿no es verdad?, para armar su propia propuesta de infraestructura pública digital, es un avance muy importante, muy importante. Si alguno de ustedes quiere alguna vez tener influencia o estar incorporado en una discusión que después va a tener un tenor de corte mundial, probablemente Recaínza y OpenHI hoy día son el lugar para poder formar parte de esa discusión. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, Joel y Alejandro, que tuvo que retirarse porque justo hoy se tiene una conferencia de prensa en Costa Rica donde se están lanzando las guías core nacionales de HL7 Fire, que fueron apoyadas por parte de la afiliación HL7 Centroamérica, Recaínza y otros actores. Así que bueno, el tema interoperabilidad da mucho, seguro que seguiremos hablando del tema en futuros espacios. Por favor, estén atentos a las nuevas convocatorias para los webinars. Aquellos que estén interesados en conocer más sobre la asistencia técnica que estamos dando desde Recaínza a los países, pues también bienvenidos a contactarnos. Y bueno, gracias a quienes estuvieron hasta el final, a todos los que se registraron. Esta grabación, como mencionamos, la vamos a compartir en el canal de YouTube, que también invitamos a suscribirse. Hay bastante conocimiento ahí acumulado en distintos ponentes de la calidad de Esteban y Joel. Así que gracias por este espacio. Seguimos construyendo red y comunidad y nos vemos en el siguiente webinar. Invitados nuevamente a la próxima semana en el webinar de SNOMED Internacional sobre el tema OpenHI
y los aspectos terminológicos. Muchas gracias y un abrazo fuerte.